Hace algún tiempo que supe de la existencia de la agrupación Van Canto, pero realmente no les presté mucha atención, y debo confesar que la principal razón por la que no despertaron mi interés fue por el nombre. Pensé que se trataba de algún artista de pop o electrónica. Sumado a esto, el contexto en el que supe de esta banda fue en una página que habla sobre metal, y en los comentarios del post los mencionaban de una forma despectiva, citándolos como un ejemplo de algo que no se puede considerar metal. En pocas palabras, los prejuicios en ese momento me hicieron pasar de largo, y aprovecho para mencionar lo siguiente. Si bien una reseña, crítica o artículo puede ser una guía a la hora de ver, oír o consumir algo, no se debe tomar como una verdad absoluta, y es importante tener criterio propio. Hace poco encontré un post sobre agrupaciones extrañas, donde la mencionaron resaltando que esta en particular se denomina como Power Metal a Cappella, lo cual despertó mi interés. Luego de escucharla debo decir que la impresión que tuve no fue para nada negativa. Simplemente me encontré con una agrupación cuyos integrantes imitan el sonido de los instrumentos con la voz, a excepción de la batería. Hasta este punto, desde lo que tengo entendido, no se podría considerar del todo a capela, por el hecho de que las voces están siendo acompañadas por un instrumento de percusión. La agrupación proveniente de Alemania se hizo muy popular por interpretar canciones a capela de bandas reconocidas dentro del género, pero además han lanzado 8 trabajos discográficos hasta la fecha, han participado en festivales importantes y además compartido escenario con artistas reconocidos del metal. Es decir, es una banda con una carrera sólida y que independientemente de los gustos del público, se ha ganado un puesto dentro de este género musical. Entre algunos artículos en los que se hablaba sobre este tema, pude observar en los comentarios gente indignada, afirmando que esto no se puede considerar metal, que es horrible, una basura, una parodia, entre otras cosas. Una actitud nada nueva dentro del género. Esto ya se ha visto antes con bandas como Apocalíptica y su formato conformado únicamente por chelos. Lo que me generó cierta molestia, por decirlo de alguna forma, y aclaro que no soy ni de lejos fan de esta agrupación, es el nivel de odio inmerecido hacia ellos, en donde se pierde la objetividad hacia el producto musical, como en el caso de la página Metal Sucks, cuyas reseñas sobre esta banda son lamentables. No digo que a la fuerza alguien deba considerar esto como parte del género. Es más, creo que si una persona cree que no es metal por el simple hecho de no tener guitarras eléctricas distorsionadas, está bien, no hay lío, a pesar de que en mi caso considero que el metal es mucho más que simplemente eso. El problema real está en el hecho de desmeritar el trabajo de alguien simplemente basando como argumento principal el gusto personal. Eso es como si yo dijera que Picasso no sabía pintar y que sus obras son una completa basura simplemente porque no me gustan o no las entiendo. Y algo que tiene el público del metal es que a la hora de criticar son duros, tanto como el género que escuchan. El problema es cuando son ellos los que pasan al paredón y son criticados de la misma forma. Retomando el tema de Van Canto, lo que esta banda hace no es para nada, escúchese bien, para nada fácil. Me atrevo a decir que todos los miembros de esta banda tienen estudios musicales formales, no es que estén haciendo ruidos raros improvisados sin ningún sentido, todo lo contrario. Esta gente probablemente tuvo que haber practicado mucho solfeo para hacer lo que hacen, y lo digo porque su entonación y conciencia del ritmo está bastante desarrollada, y esta forma de interpretar las notas es el diario vivir de alguien que estudia música. Tocar un instrumento no es tarea fácil, y menos en el power metal, que su velocidad está entre los 150 y 200 bits por minuto, inclusive a veces más. Imaginen estar repitiendo onomatopeyas en semicorcheas a esa velocidad conservando la afinación y el tempo, teniendo en contra las limitaciones físicas del aparato fonador frente a la interpretación de ciertas líneas musicales que están escritas para otros instrumentos. Es por esto que las melodías que se escriben para voces dentro de la mayoría de la música no suelen tener saltos interválicos tan amplios ni subdivisiones en las notas tan rápidas, porque se entiende que los vocalistas se cansan mucho más rápido y tienen ciertas limitaciones.
En el caso de esta agrupación, esto se nota en los solos más rápidos, ya que les ha sido prácticamente imposible interpretar las notas a estas velocidades de una forma clara, dando como resultado una especie de zumbido. Por esta razón, también creo que decidieron conservar la batería, ya que la imitación de este instrumento haría el trabajo mucho más complejo. La banda necesitaría tener más miembros y la coordinación sería algo difícil, así que prescindir de la batería no sería muy conveniente, además de otras razones, como la confusión que pueden generar los diferentes tonos de voz enfocados a la percusión. Por otra parte, no me malinterpreten, no creo que se necesite ser un estudiante o maestro en música para disfrutar y apreciar de una banda como esta, ni tampoco para considerar que no es algo agradable. Resulta siendo cuestión de gustos a fin de cuentas, pero sí hago un llamado a ser un poco más objetivos a la hora de emitir un juicio. Asimismo, lo he considerado cuando las personas que no gustan del metal dicen que las voces guturales no tienen ningún sentido, solo por citar un ejemplo. Otra discusión en torno a esta banda es si se puede considerar metal o no, algo curioso en un género en el que ni sus mismos seguidores se han puesto de acuerdo en qué es metal y qué no lo es. También debido a la gran cantidad de subgéneros y sonidos presentes dentro de este tipo de música. Un argumento muy común para afirmar que no lo son es por prescindir de la guitarra eléctrica, ya que a decir verdad es un instrumento que de alguna forma identifica el género, y hasta cierto punto estoy de acuerdo. Casi cualquier persona ajena a este tipo de música relacionaría la imagen de una guitarra Flying V con el metal y su sonido. Analizándolo de otro modo, se puede afirmar que la ausencia de los riffs que son característicos de este instrumento es lo que verdaderamente no encaja con el género, ya que una voz humana no puede interpretar tres notas al mismo tiempo, como en el caso de los power chords. No obstante, sí están presentes en las composiciones, y estas notas son divididas entre las voces, cuya intención es ocupar el puesto de la guitarra y el bajo. Esto está clarísimo en lo que hace esta agrupación. Ahora bien, desde mi punto de vista, y dejando claro que es una opinión muy personal, yo sí los catalogaría dentro del metal. La razón principal es por la estructura musical de las composiciones, lo cual es lo verdaderamente importante y lo que identifica cualquier género musical, inclusive más allá de los instrumentos que se usan regularmente. Creo que los patrones rítmicos, el tempo, la armonía y todos los elementos que conforman una obra musical es lo que realmente define que una canción se pueda clasificar dentro de un género. En el caso de Van Canto, la estructura de sus canciones es similar a la que está presente en muchas obras de power metal, y si las tocaran con instrumentos, el resultado sería el de una canción de power metal común y corriente. Es decir, que aún sin denominarla como una banda de metal, está a una guitarra de distancia de serlo, pero su idea es conservar el formato que los ha identificado desde su existencia. En el canal oficial de la banda, el guitarrista Stefan, quien además tiene un proyecto paralelo con un formato musical más común, explica a detalle el proceso de composición de las canciones de Van Canto, el cual, como en el caso de cualquier banda de este subgénero, tiene bastante trabajo. Personalmente, siento un gran respeto por los artistas que hacen cosas a capela, y entiendo el por qué para algunos puede resultar llamativa esta propuesta musical. Basta con ver el éxito de canales como Maytree para darse cuenta de que la música a capela despierta el interés de mucha gente. Por otra parte, entiendo que para otros pueda resultar gracioso o que ni siquiera les agrade, pero no significa que detrás de esto no haya un trabajo respetable. No es algo convencional, pero musicalmente hablando las composiciones están muy bien estructuradas. Inclusive en cuanto a producción se nota que no es cualquier cosa. Esta banda, siendo fiel a su formato, ha logrado grandes cosas y creo que se merecen estar donde están por el mérito musical que demuestran en sus obras, y que lo único inmerecido que tienen es el odio de algunos. Si el video te gustó, te invito a darle like, compartir y suscribirte. También a que me sigas en las redes sociales y actives las notificaciones del canal para que no te pierdas ninguna actualización. Un saludo y hasta el próximo video.